En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y... Es el momento, una nueva semana, de conocer curiosidades y personajes de Tudela y la Ribera. Y eso gracias a la curiosidad de Santi Lorente. Muy buenos días, Santi. Buenos días, Paul. En esta ocasión, ¿cuál es el tema elegido en el que vamos a conocer? Bueno, vamos a conocer algunas cosas que yo creo que son interesantes. Son varios aspectos de una época de la historia de la Ribera, sobre todo en la época en plena contienda de la Guerra Civil, y algunas cosas que se generaron a raíz de todo eso, ¿no? Vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de gas mostaza, lo que se conocía como la hiperita, y también vamos a hablar de azúcar. Pues todo esto en esta sección que ustedes van a poder escuchar durante estos próximos minutos en Radio Tudela es Radio. Adelante, Santi, comenzamos. Sí, lo que decía, que vamos a hablar de aviones, pero no vamos a hablar del polígono de tiro, sí de Ablitas, del campo del aeródromo de Ablitas, vamos a hablar de refilón, pero sobre todo vamos a hablar de aviones en Buñuel, que seguramente los de Buñuel sí lo conocen, pero que bastante gente de la Ribera igual lo desconoce. Y también nos vamos a ir a Cortes, porque los de Cortes algo sabrán también, porque algo tuvieron que ver en aquel campo de aviación de Buñuel. Bueno, es un trabajo que, aunque hay más datos que aparecen sobre el campo de aviación, pero sobre todo hay un trabajo de Cesario Oliver que está basado concretamente en la Legión Cóndor, que salió publicado también en la revista de Tudela, ¿no? El trabajo de Cesario Oliver es Merindad de Tudela. El trabajo es sobre la Legión Cóndor en la Ribera entre 1937 y 1938. Bueno, pues como todo el mundo sabe, Alemania e Italia apoyaron a Franco, al bando republicano lo apoyaron las brigadas internacionales y Rusia también. Y bueno, a Franco concretamente, Hitler y Mussolini pues le mandan todo tipo de materiales militares, unidades de combate, personal técnico y altos mandos. Concretamente, en 1937, Franco ya está en Burgos, ¿no? Bueno, pues Navarra, que era parte del bando nacional, porque debido a que aquí el alzamiento lo lleva a cabo el general Mola y el carlismo, ¿no? El 18 de julio, pues en ese mismo año, en 1937, el bando nacional decide establecer dos campos de aviación en la Ribera. Uno será el campo de Ablitas, todavía hoy en marcha, el aeródromo, y otro el de Buñuel, el más desconocido, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que el motivo de que se pusiera en marcha los dos campos estaban también, la razón pudo haber sido el bombardeo que realizó la aviación republicana el 31 de agosto de 1937, pero eso de todas formas no está constatado. Bueno, yo he llegado a leer incluso que el que conducía el avión era uno de Tudela, que conocía, bueno, ha habido de todo, ¿no? Porque he leído cosas increíbles. Pero bueno, el tema es que ese hecho ocurrió, que 12 tudelanos murieron en aquel bombardeo republicano y que esto fue en agosto del 37 y que en septiembre del 37 hay ese mando de la Jefatura de Infraestructuras del Ejército Nacional que plantea ese despliegue en Buñuel con la construcción de los dos campos. Concretamente, en Buñuel va a ir la Legión Cóndor alemana y Ablitas van a ir lo que se llama la aviación legionaria con los italianos. Me acuerdo que mi padre siempre me decía que nosotros veíamos de pequeñicos a los italianos en el campo de Ablitas, ¿no? Bueno, en Buñuel se monta este campo de aviación en el pasaje denominado El Montecillo, cerca del actual A68 de la autovía, a 5 kilómetros del casco urbano de la villa, en una superficie de secano de 110 hectáreas. Y se ocuparon las 2/3 partes para montar el aeródromo. 110 hectáreas son muchas hectáreas, ¿eh? Sí. 110 hectáreas... es que la vista puede que no llegue a ver toda esa cantidad de hectáreas, pero que era inmenso, ¿eh? Sí, y esto era de propiedad de don Cecilio Lerga, que era natural de Olite, y a día de hoy es propiedad del ayuntamiento. Me imagino que es parte del comunal que tuvo. Bueno, el tema es, las 2/3 partes se utilizan, ¿no? Y aparte de la pista de aterrizaje, se instaló un poste de hormigón y se colocó en su parte superior un punto luminoso que era sobre todo para describir la situación nocturna del campo, ¿no? Y luego se construyeron también pequeños edificios para lo que era el servicio del mando de oficiales y pilotos. Bueno, todo cercano a lo que ahora conocemos como la estación del ferrocarril. Esta unidad estaba integrada por 35 militares, eran pilotos y mecánicos alemanes de la Legión Cóndor. Y también una cuadrilla hispana en la que había 25 soldados españoles, de los cuales 10 eran parte de lo que se llamaba la Guardia del Campo, ¿no?
Y luego existían muelles de carga, de bombas, para los aviones. Los aviones eran los Junkers, y que se habían construido, estos muelles de carga se habían construido de hormigón, ¿no? Las bombas que se descargaban eran de 50 kilos. Se les quitaba el percutor, no venían con el percutor, y el percutor se colocaba cuando ya los aviones estaban abastecidos, se colocaba para que no hubiera riesgo de explosión. Bueno, pues al mes de la puesta en marcha del campo de Buñuel, el gobernador civil de Navarra remite una circular al Ayuntamiento de Buñuel el 16 de octubre de 1937 solicitando apoyo y colaboración a los vecinos en los trabajos a realizar. Los trabajos a realizar eran ni más ni menos pues que todo el arrastre de maquinarias, etcétera, y se sabe que en muchos de los trabajos que se hicieron, no solamente en el campo de Buñuel, sino que se dispuso de personas y de animales de carga, pues sobre todo era para el traslado y arrastre y ubicación de cañones antiaéreos, que ahora hablaremos, pero se sabe, por ejemplo, que se utilizaron prisioneros de guerra que estaban instalados en lo que ahora conocemos, en Castejón, lo que ahora conocemos como la bodega del Marqués de Montecierzo, que ahí hubo cerca de 3.000 prisioneros de guerra. Y se utilizaron también autóctonos de aquí de la zona, que eran del bando republicano, también en el campo de aviación, y me imagino que también en el campo de Ablitas, y luego veremos como también en la fábrica, que luego hablaremos de... Y el de Ablitas lo digo a conciencia, porque un tío mío, el hermano de mi abuelo materno, Carmelo Bona, estuvo trabajando ahí de prisionero, y me acuerdo que siempre lo comentaban. Y mi padre también, cuando hablaba de los italianos, como he dicho. Bueno, pues en Buñuel, ¿qué hacen? Montan las baterías, ¿no? Baterías antiaéreas de posición fija, que se llamaban las F-18, y los lugares donde las colocaron fueron en Pestriz, en La Granja, en el Cajero Imperial y en La Noria, que seguramente los de Buñuel, Ribaforada y Cortes conocen estos términos. Eran cañones antiaéreos, se llamaban los Flak 18, de 88 milímetros de calibre. Se pusieron también equipos de ametralladoras antiaéreas. Se aumentó el personal operativo en alrededor de unas 60 personas. Y pernoctaban la mayoría en los barracones, en el mismo campo, y en un edificio llamado La Granja, donde se situaba también el depósito de bombas. Bueno, recordamos que esta historia que nos está contando Santi Lorente data del año 1937, se está ubicando en la localidad de Buñuel, al lado de la autopista P15, con esos términos que ha comentado, con ese campo de aviación de más de 100 hectáreas, que es los datos que nos acaba de comentar, pero todavía hay más historia. Adelante, Santi. Sí, bueno, estamos hablando, Paul, de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor se hizo desgraciadamente famosa por su participación en lo que fue el bombardeo en un lunes de mercado en la villa de Guernica, ¿no? Y que trascendió a nivel internacional, pues sobre todo por la masacre de población civil que hizo. Bueno, pues esta Legión Cóndor, el nombre que le denominó al campo de Buñuel se llamaba A88. La A viene de un nombre en alemán que no lo he querido transcribir porque era muy difícil de... Mira que yo soy de idiomas, pero no he querido... Bueno, pues la Luftwaffe alemana, que era el sector del ejército, de los ejércitos alemanes dedicado a la aviación, la Luftwaffe, tenía 12 aparatos de reconocimiento. Aquí no hubo bombardeos en el campo de aviación de Buñuel. Eran 12 aparatos de reconocimiento, que eran los Heinkel 46C, que eran monoplanos de ala alta, que se les reconocía a nivel popular como las pavas, eran el nombre de... Y luego también estaba en Buñuel una escuadrilla de reconocimiento hispana, que era también A88, con biplanos Fiat CR-32, que también tenían un apodo popular, que llamaban los Chirris. Claro, esto lo va sacando de los datos que van apareciendo. Bueno, pues a partir de 1937, el mando operativo de coordinación alemana se instala en los edificios de la antigua azucarera de la compañía Ebro de Cortes, que enseguida hablaremos de esta compañía. Se van allá, ¿por qué? Porque ahí mismo en esa compañía se empieza a fabricar un producto químico bélico y muy nocivo que se llamaba y se llama hiperita, que es un gas letal lacrimógeno, asfixiante, conocido popularmente desgraciadamente como el gas mostaza. Bueno, pues hay que decir que este gas se estuvo produciendo en la compañía del azúcar de Ebro en Cortes hasta el año 1948. Acabada la guerra se siguió produciendo. Ahora hablaremos de este tema. Bueno, los mandos militares alemanes pernoctaban en las habitaciones del Castillo-Palacio del Duque de Villahermosa de Cortes, como todo el mundo conoce, situado en el centro de la villa, y luego, pues el comandante que estuvo al mando del campo, de la A88, fue en principio un tal Haupt Einsis y luego fue reemplazado por un tal von Kessel, ¿no? Bueno, y hay que decir, por ejemplo, que en 1938
el cuartel general de la Legión Cóndor, y eso sí que es importante, es un dato muy interesante, el cuartel general de la Legión Cóndor, el buró político y militar de la Legión Cóndor, se establece en Fitero, en los baños de Fitero. Ahí estuvieron y ahí planificaron muchos de los ataques que luego se diseñaron. Y fue a finales de 1938 ya cuando el campo no se le ve una utilización estratégica en la guerra va ya bastante avanzada, y a finales de 1938 el campo se deja de utilizar. Volvemos al gas, a la hiperita. Bueno, ¿por qué? Se fabricaba en Cortes y... Bueno, he seguido tirando del hilo, investigando, y parece ser que, bueno, que en la zona del bando nacional existían unas instalaciones llamadas la Marañosa, que estaban a la altura del Jarama, cerca de... que a día de hoy parece ser que están activas, que era ya una empresa militar que antiguamente ya se tenía y que fueron ocupadas en enero de 1937. Bueno, pero al estar el frente tan cerca y la batalla del Jarama, etcétera, el 16 de marzo de 1937 deciden fabricar todo el tema del gas, la hiperita, etcétera, trasladarlo a la fábrica de Cortes. Le llamaban la fábrica número 5 de la Compañía de Azúcares, de la Compañía del Ebro, y en aquel momento su director era un director militar, porque estaba produciendo material de guerra, era el coronel Izquierdo Groselles. A primeros de julio de 1937 la fábrica se puso operativa y se produjo cloro y perita, principalmente cloro y perita, y también tuvieron la idea de fabricar un elemento también muy mortífero que era el fosgeno y una cosa que se llamaba colopricrina, que no sé si al final lo consiguieron hacer. Lo que sí hay un dato constatado es que hasta octubre de 1938 habían producido 5.000 kilos del gas mostaza. Bueno, el gas mostaza, para que todo el mundo se haga una idea, se utilizó por primera vez el 22 de abril de 1915, en la Primera Guerra Mundial. Se utilizó al noroeste de Bélgica, lo utilizó el ejército alemán y costó la cantidad de 5.000 muertos italianos y cerca de 15.000 soldados afectados. Bueno, acabada la Primera Guerra Mundial, a nivel internacional se prohibió la utilización de este gas, ¿no? La cosa es que se cumpliera o no cumpliera, pero los tratados internacionales decidieron, pero ya ves que se siguió haciendo. Y todo el mundo tenía, el bando nacional, el bando republicano, todo el mundo tenía gas, ¿no? Otra cosa es que, bueno, aquí creo que en la guerra civil, en la contienda de la guerra civil, quitando algún momento muy esporádico, no se utilizó ni mucho menos en clave masiva. Luego comentaré una cosa. Bueno, sobre la fábrica de Cortes existen datos que apuntan a que también se volvieron a utilizar prisioneros de guerra del bando republicano, y dice que como mínimo, por lo que he leído, como mínimo una veintena, y que, bueno, pues que eran los que se encargaban de hacer la producción, una producción que llegó a tener hasta 56 toneladas de gases mortíferos al final de 1948. Porque ya sabéis que los prisioneros de guerra, los trabajadores de los campos de trabajo, pues estuvieron hasta prácticamente 1950 y algo, ¿eh? Entonces, bueno, según algunas fuentes, concretamente José María Manrique y Lucas Molina, autores de un libro que se llama España, Guerra Química y Bacteriológica, el 21 de agosto de 1936, Franco pide a los italianos que le suministren máscaras y gases, máscaras de gas y gases. Porque, claro, no sabían lo que iba a hacer el bando republicano y los republicanos tampoco sabían. Pero sí que hay una frase del general Mola, el 15 de agosto de 1936, a la revista Times, ni más ni menos, en la que dice: tenemos grandes reservas de gas mostaza. Claro, aquí la gente empezó a temblar. Y como te decía, Paul, sé que no se utilizó de forma masiva. Sé que hay un caso del bando republicano que utiliza gas asfixiante en el intento de la toma del Alcázar de Toledo. Y luego hay otro caso también en la zona de León, que algunos soldados republicanos iban a tomar una especie de monte y tal, y salieron también. Son los únicos casos que yo por lo menos he investigado y he leído que no, porque sí que hay una cosa, si alguien tenía conocimientos de cómo utilizar el gas, era precisamente Franco y Sanjurjo. Porque cuando en la guerra de Marruecos, en el Rif, gasearon prácticamente todo el Rif, que fue una de las cosas que más se les echó en cara, ¿no? Y de ahí el nombre de Franco, le llamaban el africanito a raíz de aquellos temas, ¿no? Nos metemos en el tema de los azúcares, porque claro, aquí por delante y por detrás aparece la fábrica de azúcar, que de repente estaba ahí situada, y en 1937 es cuando le meten bombas y le meten la fabricación de hiperita de gas. ¿Y por qué?
¿qué hacía y qué pintaba esta fábrica de azúcar? Bueno, esto viene porque las azucareras, igual que la de Tudela y otras... Perdona, Santi, en la fábrica de azúcar es la que empiezan a fabricar el gas mostaza. De 1937 vienen de la Marusaña del Jarama de Madrid, la traen a... ¿Quieres decir que cómo fue ese acuerdo, no? ¿Por qué vino ahí para...? Sí, bueno, se viene porque ahora iba a decirlo, porque la fábrica está parada. Esa fábrica de la compañía ¿De hacer azúcar? De azúcar se para. Estaba parada. Sí, vale. Se paró en 1972. Y ahora vengo con la historia, Perfecto. Porque es una historia también interesante, porque... Bueno, todo viene el momento de poner azúcar en marcha a raíz de sacarle de la extracción de la remolacha, porque se pierde Cuba, se pierde Filipinas y el azúcar se convierte en un tema que no hay, ¿no? Entonces se empieza a trabajar y se ponen en marcha pues, empresas dedicadas. Y aquí, en el Valle del Ebro, concretamente, van a hacer en 1911 de una serie de promotores, que entre ellos está un médico zaragozano que se llama Ricardo Lozano Monzón, que en el año 1934 lo he encontrado en el Consejo de Administración del Banco de Aragón. ¿Y quién se suma a este proyecto de Ricardo Lozano? Pues aparecen dos hermanos de origen alemán, que son Leopoldo Lewin-Ausser y su hermano Benito Lewin-Ausser. Leopoldo Lewin-Ausser morirá en 1923, fallece, y Benito Lewin-Ausser siguieron montando en Miranda de Ebro cantidad de las... Bueno, en la parte de San Sebastián, en cantidad de sitios, siguieron... Bueno, Cervezas El León creo que también viene de esta familia. Y he llegado a descubrir que Benito Lewin-Ausser se casó con una señora de Guipúzcoa, de un pueblo llamado Regil, de apellido Aguinagalde, porque he ido investigando, pero es que lo más curioso de todo esto es que uno de los que se suma al proyecto de montar las azucareras es ni más ni menos que un tudelano conocido de muchos tudelanos por la familia, la importancia que tiene la familia. Es uno de los hijos de Blas Morte, uno de los padres del carlismo en Navarra, que algún día hablaremos de la figura de Blas Morte, para lo que supuso, pues ni más ni menos que Víctor Morte se va a sumar con un accionariado, con un capital a lo que va a ser la puesta en marcha de la compañía de azúcar del Ebro. Bueno, en 1911 en Luceni, en Aragón, aquí al lado, se monta la primera empresa. En 1920 ya tenemos montada la empresa de Cortes, la primera compañía de azúcar en Cortes, y luego en 1932 se cierra la fábrica de Cortes. Se conocía esta fábrica como la regional, que es la que se va a utilizar para las bombas y para la hiperita. Y en 1948 aún se seguía utilizando para lo que hemos hablado. Pero se cierra y vuelve a ponerse en marcha en 1952 y se empieza a fabricar en Cortes el ácido cítrico, que yo creo que hasta hace muy pocos días, bueno, hasta los años 70 creo que se estuvo produciendo ácido cítrico. La participación de Víctor Morte en este me ha llevado también a aterrizar en la azucarera de Tudela. Hoy no vamos a hablar porque es un programa entero para la azucarera de Tudela, pero sí que en el hilo conductor me ha llevado a descubrir que la azucarera Ebro Agrícolas, que es como quedará el nombre, se fusionó en el tiempo con Puleva, con una fábrica dedicada, bueno, un sector dedicado al sector lácteo. Y esto acabó siendo a lo que hoy día se conoce como Ebrofoods. Y en un trabajo de Kelbenzu, un conocido, pues él habla y dice que las famosas acciones Puleva, que fue parte del patrimonio de la familia Morte, ¿no? Y pues eso, pues que es interesantísimo todo el tema del azúcar, todo lo que supuso. Es igual que el tema de las harineras, ¿no? Cuando hemos hablado antes de la bodega del Marqués de Montecierzo, pues otro tema interesantísimo, eso fue una harinera, ¿no? Pues estas son las cosas que tenemos, que fueron hace 50, 60 años, pero que aquí están, ¿no? Que es parte de nuestra historia. Impresionante el descubrimiento que muchos hemos hecho con ese campo de aviación en Buñuel, que desconocíamos, esa fábrica de azúcar que fue la fábrica del gas mostaza, llegando a crear esas 5.000 kilos que se llegaron a fabricar. En fin, datos como estos nos hacen tener admiración total a esta sección con Santi Lorente a la cabeza, y que entendemos que la semana que viene seguiremos curioseando y aprendiendo, porque te vemos en un nivel que da